Bienvenido de nuevo. Hoy nos acompaña Scott Ritter, exinspector de armas de la ONU, oficial de inteligencia del Cuerpo de Marines de Estados Unidos y autor prolífico. Muchas gracias por estar con nosotros en el programa. Parece que estamos entrando en tiempos muy peligrosos. Los ataques contra Rusia se están intensificando. Este fin de semana vimos ataques masivos con drones sobre Moscú. Y justo antes de conectarnos, vi que también había drones entrando en el espacio aéreo de San Petersburgo, muy lejos de Ucrania. Debo añadir, hasta el punto de que tuvieron que cancelar muchos vuelos desde Pulkovo. ¿Hasta qué punto está implicado Occidente en estos ataques? Dejémoslo absolutamente claro. Si no fuera por la implicación de Occidente, estos ataques no estarían ocurriendo. Las tecnologías que se están utilizando han sido desarrolladas por Occidente para Ucrania. La información de inteligencia la proporciona exclusivamente Occidente a Ucrania. La fabricación se realiza fuera de Ucrania para evitar la interdicción rusa. Una vez más, esto no es un ejemplo de que Ucrania esté intensificando el conflicto contra Rusia. Es Occidente en su conjunto quien está intensificando el conflicto contra Rusia. Esto refleja la realidad de que, la OTAN está participando activamente o los países de la OTAN están participando activamente en operaciones de combate contra Rusia. Y eso básicamente supone una amenaza existencial para la supervivencia de Rusia. Bueno, veamos. En Europa se habla mucho de la necesidad de llevar la guerra a Rusia. Se habla mucho de producir en masa armas de largo alcance para atacar a Rusia. Supongo que la cuestión es, ¿en qué momento cruzaron el punto en el que para Rusia no hacer nada resulta más peligroso que responder? Me da la impresión de que estamos cruzando ese punto. Bueno, si no lo hemos hecho ya, parece que lo haremos muy pronto. No, esa línea se cruzó hace mucho tiempo. Las principales naciones occidentales, Alemania, Francia, el Reino Unido y otras, están diciendo abiertamente que es necesario enfrentarse a Rusia en un conflicto armado abierto antes de que acabe esta década, en 2029 o 2030. Ahora tenemos a Pistorius, el ministro de Defensa de Alemania, diciendo abiertamente que Rusia es nuestro enemigo y que debemos prepararnos para ir a la guerra. Están preparando armas específicamente para realizar ataques de largo alcance dentro de Rusia. Y yo no soy un líder ruso, y hay una buena razón para eso. Primero, soy estadounidense. Y segundo, no querríais que yo fuera vuestro líder, porque ya estaríamos en guerra con Europa. Yo estaría lanzando ataques preventivos, eliminando instalaciones de producción, destruyendo centros de toma de decisiones y aplicando por completo la doctrina Karaganov. Bueno, parece que sí. Es muy extraño si uno escucha la retórica de hace 4 años, aquella cautela, esos argumentos que sonaban racionales y la preocupación por no ser parte del conflicto. Ahora, en cambio, el tono es completamente distinto. Pero muchos de estos ataques contra Rusia no parecen, en realidad fue así, haber pasado por los países bálticos. Luego vemos, sobre todo en Estonia y Letonia, y claro, también tienen que pasar por Lituania, si esto va a funcionar. Pero también hemos oído algunas declaraciones de los servicios de inteligencia exterior rusos diciendo que Ucrania está preparando ataques contra Rusia desde territorio letón. Quiero decir, cuando los rusos hacen ese tipo de afirmaciones, no se están comprometiendo a algo. Porque si dicen, sabemos que ocurre desde Letonia, pero no vamos a hacer nada, parece que eso se vuelve insostenible. Sí, creo que ya ha pasado de ser una posibilidad a una probabilidad e incluso quizá una certeza absoluta. Creo que Letonia está marcada para morir. No creo que Rusia, no pretendo saberlo todo sobre el tema, aunque sí conozco a Sergei Karaganov. Tú conoces a Sergei Karaganov y sabes que es un hombre serio. Es un actor racional, no un actor irracional. Y es alguien cuya voz tiene influencia. Sergei Karaganov y otros como él, que asesoran
o cuyas opiniones son escuchadas por el Ministerio de Defensa y por el liderazgo ruso, han expuesto un argumento muy sólido y racional a favor de una intervención militar rusa, una intervención decisiva. No creo que estas personas que hablan de una intervención militar rusa estén jugando al juego de la escalada controlada. Creo que ya hemos pasado ese punto. La razón por la que estamos donde estamos, y no culpo a Vladimir Putin, es que fue un genio, y sigue siéndolo. Ha sabido manejar la escalada de forma perfecta. Porque hasta esta última etapa, antes de las elecciones y de esta guerra, Ucrania nunca había supuesto una amenaza existencial para la seguridad de Rusia. Siempre fue una posibilidad, nada más. Pero sabemos que Occidente ha estado defendiendo, desde el inicio de la llamada Operación Militar Especial, la idea de una derrota estratégica de Rusia. Lo sabemos. Y también sabemos que han estado presionando a Rusia una y otra vez. Rusia marca una línea roja y se cruza. Rusia vuelve a marcarla y se vuelve a cruzar. Ahora Rusia lo hace por una razón, porque esas violaciones de las líneas rojas se hacen a propósito, para provocar una sobrereacción rusa que permita a Occidente movilizar y consolidar el apoyo a favor de Ucrania. El objetivo de Rusia era, ya sabes, impedir que Occidente pudiera hacer eso. Así que no reaccionas de forma exagerada. Permitiste que se cruzaran las líneas rojas porque al final eso no cambió, ya sabes, el cálculo final. Rusia siguió imponiéndose en el campo de batalla. Bueno, de hecho, Rusia sigue imponiéndose hoy en el campo de batalla. El inspector general especial para la Operación Resolución Atlántica ha publicado recientemente un informe que dice que Rusia ha dominado en todo el frente. Así que a todas esas plataformas de redes sociales pro-ucranianas, ya sabéis, guardad vuestros comentarios. Los Estados Unidos oficialmente ya se han pronunciado. Y ese informe, ya sabes, es muy conservador en el sentido de que da mucho crédito a Ucrania y a la OTAN, algo que simplemente no se corresponde con la realidad. Pero su conclusión es que Rusia mantiene la dominancia operativa y estratégica en todo el espectro de este conflicto. Y eso es justo lo que Rusia ha estado intentando hacer, desgastar no solo a Ucrania, sino también a Occidente en su conjunto, a través de una guerra de desgaste, y siguen teniendo éxito. Pero lo que ha pasado es que, como Rusia ha permitido que Occidente en su conjunto cruce líneas rojas, ahora han cruzado la línea roja definitiva, porque en el pasado, como decías, Occidente siempre seguía avanzando. Queremos evitar que se nos clasifique como participantes activos en el conflicto. Siempre hemos querido mantener ese aire de ambigüedad, pero ya no hay ambigüedad. Lo están haciendo abiertamente, lo están diciendo abiertamente. Y ahora de nuevo, llegamos a Glenn Deason. Probablemente deberíamos presentarlo bien al público occidental. Es uno de los principales analistas político-militares de Rusia, un hombre que ha asesorado a presidentes rusos desde Boris Yeltsin hasta Vladimir Putin. En 2023, expresó por escrito y de forma oral la necesidad de que Rusia contrarreste de manera decisiva a Occidente. Él estaba a favor del uso preventivo de armas nucleares. Decía que cuando Occidente plantea una estrategia que busca la derrota estratégica de Rusia, Rusia tiene el deber y la responsabilidad de responder y cortar eso de raíz antes de que se convierta en algo que cause un daño real al país. Y dijo, de forma muy conocida, que según sus cálculos, ningún líder estadounidense cambiaría Boston por Poznan. Es decir, que Rusia podría destruir una ciudad polaca con un arma nuclear y Europa no haría nada. Europa se sentiría intimidada y Estados Unidos tampoco haría nada porque no querría cambiar Boston por Poznan. Vladimir Putin salió enseguida a decir, no estoy de acuerdo con Sergei Karaganov. Eso no es lo que somos. Eso no es lo que hacemos. En 2024, mientras Occidente seguía presionando, nombró a Sergei Karaganov como responsable del proceso de revisión de la postura nuclear estratégica del Kremlin.
En 2025, los rusos publicaron una nueva postura nuclear estratégica que básicamente era la doctrina Karaganov. En esencia, decía que si una potencia nuclear proporciona capacidad militar convencional a un país no nuclear, y ese país la utiliza para atacar en la profundidad estratégica de Rusia, amenazando su infraestructura estratégica, entonces Rusia tiene derecho a responder con armas nucleares. Puede tratarlo como un ataque nuclear. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo. La gente tiene que entender que esta doctrina se publicó el año pasado. Ayer volvió a aparecer en los medios. Lo comentamos y todo el mundo habló de ello. Todo el mundo lo sabía. Y aún así, Occidente está haciendo ahora algo que cruza esa línea roja de forma descarada, porque creen que Rusia está faroleando. Así que han cruzado la línea roja y Ucrania está redoblando su apuesta, porque huele sangre. Ucrania se está muriendo. Y por primera vez Ucrania dice, un momento, estamos haciendo un daño real aquí, sigamos haciéndolo. Siguen adelante porque quieren que la OTAN se implique. Ese es su objetivo, esa es su salvación. Así que Ucrania no hace más que redoblar, redoblar y redoblar, sin ninguna precaución. Dentro de una semana y media se inaugura el Foro Económico Internacional de San Petersburgo. Es el evento principal más grande que Davos. Todo el mundo en Occidente conoce Davos. El Foro Económico Internacional de San Petersburgo lo supera por completo. Es más grande, con más participantes, más dinero, más de todo. ¿De verdad crees que los rusos van a permitir que drones ucranianos salgan del Báltico y amenacen a Rusia? ¿Crees que eso va a pasar? ¿Que van a dejar que ocurra? No, en absoluto. No veo más que malas señales, malos presagios. Creo que Occidente ha ido demasiado lejos, y creo que va a haber consecuencias muy graves. No sé si Rusia se limitará a Letonia. Si yo fuera los rusos, no lo haría. Atacaría las instalaciones de producción en Inglaterra, en Alemania, en Dinamarca, todas las instalaciones identificadas relacionadas con los drones FPV y otros. Atacaría también a las empresas alemanas implicadas en sistemas de guiado y control. E incluso atacaría Ramstein. Bueno, quizá no. Tal vez sea una base estadounidense. Pero yo amenazaría con atacar Ramstein y después golpear los lugares donde se reúne y se difunde la inteligencia. Pero Occidente tiene que recibir un golpe, y yo eliminaría Kiev de una vez por todas. Creo que ha llegado el momento de ver lo que una docena de misiles Iskander pueden hacer en el centro de Kiev. Es hora de mostrar a los ucranianos que ese será el destino de todas sus ciudades si quieren continuar esta guerra. Rusia. Vladimir Putin dijo el 9 de mayo que quiere que esta guerra termine. Mucha gente pensó, eso es una señal de debilidad rusa, de que Rusia está dispuesta a ceder. No, es una señal de que Rusia reconoce su propia fuerza, y ha llegado el momento de mostrarla. Creo que el tiempo de la contención se ha acabado, y creo que entramos en un periodo muy peligroso, porque ahora toca responder a la pregunta, ¿qué hará Estados Unidos cuando Rusia ataque a un país de la OTAN? ¿Cómo se aplicará Artículo 5? Hablé con Karaganov la semana pasada, estuvo en este programa, y decía que antes representaba a una pequeña minoría que pedía responder directamente contra los europeos. Pero ahora, según él, representa a una mayoría abrumadora. Así que ya había toda esa presión acumulándose sobre el Kremlin, esa sensación de que tenían que elegir otro camino, ese dilema, responder contra la OTAN y arriesgarse a escalar el conflicto o mirar hacia otro lado y correr el riesgo de envalentonar a la OTAN. Siempre optaron por la segunda opción, pero ahora están aumentando muchísimo. Y justo en este momento, cuando toda esa presión sobre Putin para que adopte una postura más dura va en aumento, vemos estos ataques masivos con drones y celebraciones totalmente descontroladas en Europa. Y eso es lo que resulta tan preocupante. Es como si no vieran lo que viene después. Quiero decir, usan expresiones como si es malo para Rusia, entonces es bueno para nosotros. Antes mencionabas ese término que usan la gente en Internet, los blogueros o activistas en redes sociales que apoyan a Ucrania, aunque ni siquiera se trata de ser pro-ucraniano.
Si Ucrania hubiera aplicado el acuerdo de Minsk o algo parecido, que siempre rechazaron, ahora el país estaría intacto. Esta gente está destruyendo Ucrania. Es una auténtica locura. Lo que me preocupa es lo que los europeos están celebrando ahora, que los ataques contra Rusia están teniendo un impacto cada vez mayor en su seguridad. Parece que están afectando de forma significativa a la economía rusa. No estoy del todo seguro de hasta qué punto, pero al menos parece suficiente como para crearles problemas. Y si eso es así, significa que los rusos ya no pueden permitirse mirar hacia otro lado. No lo sé. ¿Cómo estáis evaluando los ataques a la seguridad energética rusa o a su energía en general? Porque claro, ahí está la ironía. Deberíamos alegrarnos de no estar causando daño. Pero en cuanto empezamos a hacerlo, las cosas cambian, ¿no? Las cuentas, las decisiones, parece que tienen que cambiar del lado ruso. El pasado noviembre estuve en Moscú y entrevisté a una persona vinculada a la Duma estatal rusa, que formaba parte del comité encargado de proteger la infraestructura energética frente a ataques con drones. Seguro que el nombre oficial era mucho más ruso que eso, pero él estaba en ese comité. Me sorprendió la franqueza con la que habló. De hecho, publiqué la entrevista en Russia House. Creo que en su momento mucha gente la ignoró, porque a la mayoría no le gusta profundizar en la realidad basada en hechos. Prefieren vivir en sus pequeños mundos de fantasía. Voy a volver a publicarla y pedir a la gente que la escuche, porque lo que dijo entonces es importante. Contó que esos ataques estaban ocurriendo, pero que los daños reales eran mínimos, que Rusia podía reducir el impacto, reparar las instalaciones y volver a ponerlas en funcionamiento. Verás, el impacto estratégico no fue ese. Por eso, una vez más, no es que los argumentos de Karaganov se hayan vuelto decisivos. Yo no creo que Vladimir Putin responda a presiones de Sergei Karaganov ni de nadie más. No es así como funciona este juego. Y tampoco creo que Sergei Karaganov se presente como alguien que haya intimidado a Putin hasta hacerle cambiar de opinión. Karaganov ha adoptado una postura, y Putin ha dicho que el daño que se está causando no justifica una sobrereacción. Pero ahora la ecuación del daño ha cambiado. No es que los argumentos de Karaganov hayan presionado a Putin. Putin es un tipo pragmático y está analizando la situación. El daño que se está haciendo ahora a la infraestructura energética ucraniana es real y no se puede mitigar fácilmente. No se puede reparar con facilidad, lo que significa que cuando se causa este tipo de daño, sus efectos son a largo plazo. Y Rusia no puede permitirse un daño a largo plazo. Ya sabes, hay cosas que pasan en Rusia de las que no somos conscientes. Y de nuevo, creo que la idea de que Rusia opera al límite es absurda. Estoy convencido de que Rusia tiene reservas estratégicas, igual que los demás. Y creo que pueden aguantar esta situación, porque mucha gente comenta que los volúmenes de exportación de Rusia no han caído de forma significativa. Pero la capacidad de producir productos refinados para exportar sí se está viendo afectada. En algún momento, esas reservas se agotan. Y si no has recuperado esa capacidad, vas a tener un vacío, y será importante. No es tarea de Vladimir Putin permitir que Rusia llegue a un punto en el que el impacto sea realmente significativo. Su trabajo es evitar que eso ocurra. Mira, esta es mi forma de responder a tu pregunta. Creo que entre un 10 y un 20% de la capacidad de producción para exportación de Rusia ha sufrido daños mayores que los que tenía en noviembre. Esos daños tardarán meses en repararse. Y si Rusia no corta esto de raíz ahora, cuando logre repararlo y volver a ponerlo en marcha, las reservas que la están sosteniendo durante este proceso ya se habrán agotado. Entonces sí habrá un impacto real y significativo. Por eso Rusia tiene que actuar ya. Y también pienso que los ucranianos se sienten cada vez más envalentonados. No quieres, sabemos cuáles serían las consecuencias de un ataque al Kremlin.
serían fatales para todos. Pero si eres ruso, no quieres que ataquen el Kremlin. No quieres esperar a que eso ocurra. Ves que los ucranianos se están moviendo en esa dirección. Es hacia ahí donde van. Es inevitable. Ves que Occidente les respalda. Ves la retórica y el daño que se está causando. Este es el momento de decidir, ahora mismo. Si esperas, permites que los ucranianos causen un daño significativo, real, de carácter existencial. En este momento, Rusia tiene la capacidad de resistir, reparar y seguir adelante si la amenaza puede eliminarse. Así que este es el momento de actuar con decisión. Y yo de nuevo, no quiero hablar en nombre de nadie. Son solo valoraciones. Y como todos sabemos, las valoraciones pueden estar equivocadas. Pero tengo que decir que el 9 de mayo todo el ambiente en torno al Día de la Victoria fue, mira, tú eres especialista, viviste en Rusia, conoces a los rusos. Este fue un 9 de mayo distinto a los que he visto en los últimos 4 años, desde que empezó la operación militar especial. Sí, este fue un 9 de mayo de una seriedad absoluta. En la embajada, el embajador habló sin parar de rendición incondicional, rendición incondicional, rendición incondicional, vinculando a la Alemania nazi y al gobierno ucraniano de una forma que nunca se había hecho antes. Hablaban de Alemania como de un enemigo permanente, no como de un antiguo enemigo. Que Alemania es el enemigo hoy, es el enemigo. Ese era el lenguaje. Dmitry Medvedev, que siempre ha hecho el papel del poli malo y un poco loco frente al Putin del poli bueno y sensato, escribió un artículo en RT. ¿Y cuál es la importancia de RT? RT en inglés. Es un artículo escrito para que lo lea Occidente, pensado para el público occidental. Pero es un texto que habla con la voz del gobierno ruso. Es un medio estatal ruso. No es Medvedev publicando algo en redes sociales en X. Es RT, el medio estatal ruso, publicando un artículo importante escrito por un hombre que fue presidente de Rusia, que fue primer ministro de Rusia y que ahora mismo es el número 2 del Consejo de Seguridad Nacional. Y el artículo es devastador para Europa. Básicamente respalda a Karaganov. Karaganov, el día anterior, dio otra entrevista en la que insistía en los mismos puntos. La impresión que tengo, después de haber seguido y observado a Rusia, es que Rusia ha llegado a un punto de decisión. Y a menos que algo cambie de forma fundamental, como una rendición incondicional de Ucrania hoy mismo, creo que veremos una acción decisiva antes de que empiece el Foro Económico Internacional de San Petersburgo para adelantarse a cualquier posible ataque. Me encantaría ser una mosca en la pared, aunque eso sería un insulto para los chinos. Estoy seguro de que su nivel de limpieza es tal que no hay moscas en las paredes. Sería interesante poder escuchar las conversaciones entre Vladimir Putin y Xi Jinping sobre este tema, porque China fue extraordinariamente dura con Trump respecto a Taiwán. Y los chinos saben que Ucrania es tan importante para Rusia como Taiwán lo es para China. Así que ya sabes, el Financial Times jugando a esos estúpidos juegos mentales del MI6, publicando cosas como que Xi Jinping le dijo a Trump que Putin se había pasado de la raya. Es que la simplicidad y la estupidez de eso son increíbles. Mira, Andrei Ilnitsky, antiguo teniente general, asesor de Shoigu cuando era ministro de Defensa y autor del concepto de guerra mental. Pues bien, esto no es guerra mental. La guerra mental se elabora con cuidado, se diseña para entrar, engancharse y desgarrar. Lo que hicieron los británicos aquí fue simplemente burdo y estúpido. Y se podía ver enseguida como todos esos medios corruptos en redes sociales saltaban de inmediato diciendo, ¡ajá, ajá! Es gente sin cerebro, de verdad. No, no es así en absoluto. Pero sí creo que esta es una reunión muy importante y que, bueno, mira, Rusia necesita a China. No hay ninguna duda de eso. Rusia necesita a China y China necesita a Rusia. Y no tengo ninguna duda de que esta reunión podría pasar a la historia como una especie de versión moderna o actual de la del 4 de febrero de 2022, cuando Vladimir Putin voló a Pekín para reunirse con Xi Jinping justo en la víspera del inicio de la operación militar especial.
Tengo la sensación de que habrá conversaciones que al menos permitirán a los chinos posicionarse para lo que está a punto de suceder. Eso mismo estaba pensando yo también, porque bueno, Trump acaba de irse y Putin ha llegado a Pekín. Y supongo que si los rusos están planeando ahora cambiar de forma drástica su postura en esta guerra, lo primero que harían sería hablarlo, o más bien debatirlo a fondo, con los chinos. Así que también doy por hecho que eso es lo que están haciendo, porque una vez más, no hay un statu quo al que puedan aferrarse. No se trata solo de la situación actual, de los ataques con drones, sino de que los rusos pueden ver perfectamente hacia dónde va todo esto. Y los chinos también lo ven. Creo que el odio hacia Rusia en Europa les ha cegado por completo ante lo que viene después. Quiero decir, es tan predecible la guerra hacia la que estamos caminando, y aún así, nada. Ni debate, ni discusión, ni disidencia, ni una sola voz. Es increíble. De verdad, debe de ser la guerra mundial más absurda en la que estamos a punto de meternos. Pero bueno, quería conocer tu opinión sobre algo. El ministro de Defensa de Letonia dimitió después de que, creo, unos drones ucranianos han escaneado objetivo dentro de Ar. ¿Qué opinas de esta situación? Es difícil saberlo, a menos que tengas acceso a todo el conjunto de información. Creo que lo que ha pasado es que hay vergüenza. No cabe duda de que, bueno, ya sabes, se juegan juegos absurdos todo el tiempo. Y la negación plausible es la moneda de cambio cuando se trata, digamos, de la cara oficial del gobierno. Pero los ejércitos y los servicios de inteligencia a menudo mantienen relaciones encubiertas que son negables o que se supone que deben serlo. Creo que los han pillado con el pie cambiado y es una situación embarazosa. Así que él, por el precio, lo apartaron de su cargo, pero Putin está cambiando. Y de nuevo, no los detalles. Quiero decir, Verás, dicen que esos drones fueron redirigidos por los rusos usando guerra electrónica. Los rusos, por su parte, aseguran que esos drones estaban en su espacio aéreo. Creo que hay gente que ha estado siguiendo el recorrido de los drones y se ve claramente que hay un corredor báltico. Así que no es una invención, no es imaginación. Ahora bien, si los rusos fueron lo bastante hábiles como para tomar el control de los drones y atacar la producción de petróleo en el Báltico, eso ya es otra cuestión. Pero de nuevo, si los ucranianos no estuvieran usando un corredor báltico, los rusos no tendrían que hacer esto. Creo que lo que estamos viendo aquí es que hay consecuencias políticas por quedar atrapados en una política encubierta que ha fracasado. Bueno, cuando se atacó la costa báltica rusa, el argumento principal fue, bueno, no usaron el espacio aéreo del Báltico. Eso es propaganda rusa. Pero ahora de alguna forma pasamos página, porque están diciendo, sí, admitimos que había drones ucranianos sobre Estonia, drones ucranianos sobre Letonia, y de forma inevitable, también drones rusos sobre Estonia. Así que ahora reconocen que están usando ese corredor, pero parece que la nueva narrativa es, no lo hemos permitido y tema en contra. Pero sinceramente, eso no tiene ningún sentido para mí. Igual que ocurrió cuando la CIA ayudó a los ucranianos a intentar atacar a Rusia, Vladimir Putin, en diciembre de 2025, durante su famosa llamada telefónica con Donald Trump, ya sabes, los drones fueron derribados intactos y el sistema de guiado se recuperó también intacto. Y la inteligencia rusa pudo extraer datos que demostraban todo sobre los objetivos. Y bueno, cuando los ucranianos lanzan esa cantidad de drones, sí, los rusos están derribando muchos drones. Pero sabemos que, con la guerra electrónica, por ejemplo, si los rusos pueden tomar el control de un dron y redirigirlo hacia un objetivo, también pueden tomarlo y hacerlo aterrizar.
No tengo ninguna duda de que los rusos han recuperado drones intactos, varios de ellos, y que han hecho ingeniería inversa del sistema de guiado. Saben exactamente la trayectoria que siguieron esos drones. Además, al analizar los datos, pueden determinar de dónde proceden, qué fuentes de inteligencia se usaron, y así sucesivamente. Por eso creo que los rusos tienen una visión muy completa de lo que está ocurriendo. Y precisamente por eso, cuando Narishkin publica información de inteligencia muy concreta, probablemente revisar todos en hecho es no solo en rumores, especulaciones o acusaciones. Bueno, justo cuando parece que no podrían ser más imprudentes, vemos que desde Lituania están diciendo que ahora deberíamos ejercer más presión sobre la fortaleza de Kaliningrado. Y esto es, otra vez, Kaliningrado. Ya sabes, el enclave que está aislado y separado del resto de la Federación Rusa. Pero allí viven todavía 1 millón de civiles rusos. También albergan armas nucleares. Y hace un tiempo, aunque ya ha pasado un poco, el general estadounidense Donowee llegó a decir que, bueno, que podríamos tomar Kaliningrado. Todo este discurso, en el fondo, va de atacar a Rusia. Quiero decir, ¿cómo se puede entender esto? Porque está ocurriendo justo cuando los británicos intentan liderar un grupo naval para enfrentarse a los rusos. Y me parece bastante previsible que quieran, si no imponer un bloqueo total, al menos hostigar a los barcos rusos en el mar Báltico. Así que vemos una escalada en todos los niveles. ¿Crees que Kaliningrado podría convertirse en un punto de conflicto? Quiero decir, hay tantos posibles focos de tensión ahora mismo. There's so many possible flashpoints now, I guess. Quiero decir, podría ser, porque estamos hablando de una locura. Ya sabes, yo advertí públicamente al general Donoghue, no es que me fuera a escuchar, pero le dije que la forma más rápida de acabar con una piedra con tu nombre en Arlington, tu cuerpo no se recuperará, pero habrá una piedra allí, es atacar Kaliningrado, porque los rusos te matarían al instante, a ti, a tu equipo de mando y a todos los implicados en ese ataque. Sí, es simplemente una estupidez. Los estonios haciendo declaraciones parecidas, los letones amenazando. Te lo digo, la manera más rápida de que Kaliningrado deje de ser un enclave es atacarlo, porque entonces veremos a los países bálticos volver a ser rusos. Y se convertirán en rusos de la noche a la mañana. Es así de simple. Esa es la realidad. Si ese es el juego que quieren jugar, Rusia no quiere hacerlo. Pero ya sabes, Rusia no va a ceder en este punto. Y si esto acaba siendo un punto de conflicto, será uno que marque la eliminación total de los estados bálticos. Lo cual será interesante, porque entonces, ¿qué hará la OTAN? Nada. No pueden hacer nada. Los países bálticos siempre han sido ese apéndice expuesto. ¿De verdad va Suecia a suicidarse, entrar y salvar a los bálticos? ¿Van los finlandeses a lanzar una península de Kola y Vyborg para salvar a los bálticos? No, porque eso sería el fin de Finlandia y también el fin de Suecia. Quiero decir, estos países se unieron a una alianza militar en decadencia, sin viabilidad política y sin capacidad militar real para proyectar poder de forma significativa. No entiendo de verdad dónde está el comandante de las fuerzas de la OTAN diciéndole al Consejo Militar que mande callar a esos perritos bálticos, esos chihuahuas que no paran de ladrar. Porque sinceramente, esa retórica es letal para la OTAN. Si lo que quieren es que la OTAN se derrumbe por completo, basta con demostrar que el artículo 5 no significa absolutamente nada. Y la mejor forma de demostrar que el artículo 5 no significa nada es provocar a los rusos. ¿Qué cree la flota británica que va a hacer aparte de hundirse? Es alucinante. Todos creen que Rusia está fanfarroneando. Todos lo creen. Confunden la paciencia y el pragmatismo con debilidad. Patience and pragmatism for weakness.
Yeah, no, I also heard the talks that, Sí, no. Yo también he oído esos comentarios de que, ya sabes, Medvedev está haciendo un espectáculo, igual que Karaganov, que solo están fingiendo. Que en realidad respetan mucho a la OTAN, que están realmente disuadidos. Pero sinceramente no creo que todo sea una puesta en escena. He estado en el despacho de Karaganov, a solas con él, antes de 2022, cuando también dijo que no creía que, como tú mencionabas antes, Estados Unidos se arriesgara a perder Nueva York por Tallinn o algo así. Así que eso no va a pasar. Creo que esa confianza excesiva en que se puede disuadir a los rusos, en que no se atreverían, viene de que antes eran prudentes, porque atacar a un país de la OTAN sería una locura. Pero de alguna manera han puesto a los rusos en una situación en la que sería, sí, aún más imprudente no hacer nada. Y bueno, la idea que mencionas ahora es que los rusos podrían tomar los estados bálticos. Me hace pensar un poco en George Kennan. Él dio una entrevista al New York Times en el 98, donde señaló que, claro, toda esa gente que impulsaba la expansión de la OTAN, en algún momento los rusos iban a tener que reaccionar. Y predijo que, cuando eso ocurriera, los defensores de la expansión de la OTAN dirían básicamente: ya lo veis, los rusos siempre han sido imperialistas. Es su naturaleza. Y lo que él quería subrayar era que ese razonamiento es erróneo, porque ellos están respondiendo a lo que nosotros estamos haciendo ahora. Ese era su argumento principal. Y ahora siento que es lo mismo. Es decir, los países bálticos llevan ya 4 años diciendo: los rusos podrían avanzar hasta París o, cuando terminen con Ucrania, invadirán Letonia. Siempre he dicho que eso era una tontería, que nadie en Rusia quiere entrar en Letonia. Pero ahora ya no parece tan absurdo. No creo que quieran anexionarse ese territorio. Suena un lío enorme. Pero sí creo que lo van a atacar, probablemente. Creo que ya hemos cruzado esa línea también. No hay vuelta atrás. Incluso si nos detuviéramos aquí y retrocediéramos un poco, seguiríamos avanzando igualmente. Sí, estoy de acuerdo. A ver, ¿cuál era? ¿Estonia es la que tiene una gran población rusa o es Letonia? Ambos tienen, una proporción significativa, diría que alrededor del 20%. Eso es en esos países. Pero también tienen las leyes más estrictas, donde los rusos étnicos o los hablantes de ruso no pueden ocupar cargos públicos, no tienen derecho a voto, así que son como ciudadanos de segunda categoría. Y todo el argumento, cuando se unieron a la OTAN y a la Unión Europea en 2004, era que Rusia estaría contenta, porque claro, la Unión Europea y la OTAN defienden los derechos humanos, así que los rusos deberían sentirse tranquilos, pensando que la minoría rusa tendría derechos. Pero de nuevo, han pasado ya 22 años y no se ha hecho nada. Así que sí, creo que hay una concentración mayor en una región concreta de Estonia, quizá en Narva, pero sí. Yo creo que, deberían estudiar la historia de la operación militar especial y entender la diferencia entre Rossiya y Ruski, entre el pueblo ruso eslavo y la nación rusa. Y también entender que en Estonia están presentes tanto Ruski como Rossiya. Están jugando con fuego. Quiero decir, les están dando a los rusos la excusa, ¿no? Para hacer algo que de otro modo no harían. Sí, la verdad, me pone nervioso. No sé tú, pero estoy un poco nervioso. No quiero poner a prueba la tesis de Karaganov. No quiero hacerlo porque ya sé cuál sería el resultado. Creo que Karaganov tiene razón al decir que Estados Unidos no va a sacrificar Boston o Nueva York por Poznan o por otra ciudad. Pero Estados Unidos no puede permitir que Rusia cree un nuevo paradigma de disuasión nuclear, en el que una potencia no solo posea armas nucleares, sino que además haya demostrado su capacidad para usarlas. La otra potencia no puede quedarse ahí, pasiva, actuando igual. También tendría que usar armas nucleares. Y entonces Estados Unidos tendría vía libre para usar armas nucleares contra Irán. Y lo haríamos porque el precedente ya lo habría establecido Rusia.
Y una vez que empiecen esos intercambios, no se detendrán hasta que haya un intercambio general y todos estemos muertos. Ese es el fallo. Yo lo llamo la falacia de Karaganov. No quiero ponerlo a prueba. Quiero decir, ya sabes, Sergei Karaganov es un hombre al que respeto. Estoy seguro de que tú también lo respetas. Su capacidad intelectual es prodigiosa y a veces un poco intimidante. Así que bueno, no pretendo decir que soy más inteligente que él, pero en lo que se refiere a la guerra nuclear, a las armas nucleares, tengo experiencia. Y mi intuición, y como analista con experiencia, a veces uno se guía por la intuición, me dice que no hay forma de contener las armas nucleares una vez que se usan. Una vez que se usan, da igual si pasan meses, años o una década, al final acabaremos en un intercambio nuclear general que acabaría con toda la humanidad. Y preferiría que eso no ocurriera, lo que significa que preferiría que no hubiera ataques convencionales rusos. Preferiría la paz, preferiría la cordura. Pero Occidente básicamente ha dejado pasar esa oportunidad. Así que aquí estamos. Y siempre insisto en ese punto. Lo que va a acabar con todos nosotros es la ilusión de que se puede controlar una escalada. Una vez que hacemos lo que estamos haciendo ahora, aparece esa idea de que, bueno, podemos escalar un poco más, solo un poco más. Si a los rusos no les gusta, quizá demos un pequeño paso atrás y luego volvamos a avanzar. Creo que esa es la ilusión peligrosa. Vamos a perder el control de esto muy rápido. Y por cierto, esa también debería ser la lección de Irán, que no se puede volver al statu quo, básicamente. Sí. Marco Rubio tiene que aprender esa lección. Pero como decías, ojalá pudiéramos volver al libro de Barbara Tuchman. ¿Era La Marcha de la Locura el que escribió, o Los Cañones de Agosto? Creo que La Marcha de la Locura, sobre el verano de 1914. Nadie creía que aquello fuera a pasar. Todos pensaban que se podía contener, que no sería nada, solo un pequeño conflicto con Serbia, que no iba a ser gran cosa. No te preocupes, decían. Y de repente, tienes una guerra mundial que se descontrola por completo. Y creo que ahora estamos justo en ese punto. Quiero decir, Trump está desesperado. Uno de los problemas que tenemos aquí es que Trump no actúa de forma racional. Ya ha sido humillado por Irán. ¿De verdad puede soportar otra humillación? Mira, son hipótesis que no quiero poner a prueba. No quiero probarlas. Pero por desgracia, creo que las vamos a poner a prueba. Bueno, entonces das por hecho que es muy probable, si no prácticamente seguro, que los rusos vayan a responder. ¿Cómo crees que van a subir esa escalada? ¿Optarán por hacerlo poco a poco o irán con todo directamente? Porque podrían hacer algo con una negación plausible, es decir, usar drones ucranianos, por ejemplo, antes de lanzar un ataque convencional. Quiero decir, pueden usar una táctica. No creo que una arma nuclear táctica sea... Ya sabes, eso estaría mucho más arriba en la escala de escalada. Pero, ¿cómo crees que responderán? ¿Qué esperas tú? No hay un manual ruso, como suele decirse, así que no hay una única respuesta cierta. Pero, ¿qué tipo de estrategias de escalada crees que podrían ser posibles? Sí. Creo que tengo que quitarme el sombrero militar, porque ese sombrero me dice, ya sabes, si vas a hacer algo, hazlo con decisión. Creo que Putin permitirá cierto control de la escalada, pero los primeros golpes serán decisivos. Pienso que Kiev será eliminada, y también Bankova. Y creo que un estado báltico será atacado de forma contundente. Ya se escucha la retórica. Los centros de decisión están identificados. Así que creo que se pondrá un ejemplo con un estado báltico, un ejemplo claro y decisivo. Y después, que habrá muy poco margen de maniobra, es decir, tolerancia cero ante una represalia occidente. Cualquier intento de represalia por toda fuerte lo puede emitir Rusia. Bueno, pero creo que ya sabes,
No creo que las fábricas alemanas vayan a ser atacadas en la primera oleada. Tampoco creo que las fábricas del Reino Unido lo sean. Pienso que eso se dejará, si acaso, para una segunda oleada, si fuera necesario. Pero sí creo que Rusia tendrá que dejar una señal clara, y que no se tratará solo de 1 o 2 ataques. Creo que si atacan un estado báltico, eliminarán ese estado báltico, porque hay que enviar un mensaje. Hay que decir, ahí, por la gracia de Dios, podrías estar tú. Este es el futuro de Alemania. Y sí creo que ha llegado el momento de mostrar el racionamiento en toda su terrible y espantosa realidad. Ya no más ataques aislados, sino ataques concentrados, imprevisibles, tal y como fue diseñado el arma, para provocar una devastación de tipo nuclear en zonas urbanas. Y Occidente necesita ver eso. It's so incredibly depressing. Es tremendamente deprimente. ¿Crees que hay alguna posibilidad, ahora que parece que estamos llegando, o ya hemos llegado, a un punto en el que podríamos entrar en una guerra directa con Rusia? O que Rusia al menos vaya a responder de forma contundente. ¿Crees que todavía hay alguna opción de una vía diplomática? Quiero decir, ¿qué opinas de lo que está haciendo ahora la Unión Europea? Porque, ya sabes, están debatiendo si deberíamos hablar con los rusos, quién debería hablar con ellos y de qué deberíamos hablar. ¿Qué te parece todo esto? Yo. What do you make of this? I don't see any hope in the EU in the short term. No veo ninguna esperanza de que la Unión Europea a corto plazo madure hasta el punto necesario para que una intervención diplomática tenga sentido en este momento. Porque al mismo tiempo que hablan de intervención diplomática, sus ejércitos están hablando de guerra. Hay que detener la guerra. Creo que China ofrece una posibilidad diplomática muy importante, que después de que Putin salga de China, China podrá ponerse en contacto con Trump porque ahí existe una conexión. Y también podrá contactar con la Unión Europea y advertirles de que esto no es un farol, que esto va en serio. No tienen otra opción que cambiar el rumbo o las consecuencias serán devastadoras. Así que sí, creo que todavía hay una ventana de oportunidad, pero Estados Unidos necesita algo que le dé el impulso inicial. But the United States needs something to jump kick it. And right now we don't have Y bueno, ahora mismo no tenemos medidas efectivas directas con Putin. Creo que si China interviene, entonces Trump podría llamar a Putin, Putin podría llamar a Trump, y se podría ejercer presión sobre Europa. Y espero que así sea. Espero que Estados Unidos advierta a Europa de que si siguen por este camino, Estados Unidos no estará ahí para ellos, que este es su problema y que deben detenerlo ya. Y Estados Unidos también tiene que decirle claramente a Ucrania, se acabó, está terminado, ya está. Ahora, si Trump puede hacerlo, como dije, si hubiera ganado en Irán, quizá tendría algo de capital político que gastar, pero es un hombre muy debilitado. No le veo capaz de asumir 2 derrotas a la vez. Pero lo inteligente sería detener este camino hacia la guerra, porque es justo hacia donde nos dirigimos. Estamos, literalmente, en un camino que nos lleva hacia el tipo de guerra para la que me entrené cuando era un joven marín. Quiero decir, esta es la guerra para la que me preparé. Así que soy plenamente consciente de lo que significa una guerra así y de las consecuencias que tendría si alguna vez cruzamos esa línea de partida. Hoy en día, nadie en el ejército, por desgracia, todos han envejecido. Mi generación ya terminó. No tenemos, si es que queda alguno, verdaderos veteranos de la Guerra Fría. No saben lo que fue la Guerra Fría, no saben lo que fue la Unión Soviética, no saben lo que era estar preparado para, ya sabes, librar un combate terrestre a gran escala en Europa que implicara armas nucleares. Y ahora nos estamos preparando para vivir algo así. Solo desearía que la gente escuchara. Sí, es un poco triste que al parecer lo único que puede detener una guerra ahora sea que Trump llame a los europeos y les diga algo como, si decidís seguir con esto, si escaláis la guerra en Rusia, estáis solos. Ellos van a responder y nosotros no vamos a ayudaros. Quiero decir, si el futuro del mundo está en manos de Trump, quizá todos pensemos, bueno, pues que sea lo que sea.
Ojalá tuviéramos gente más responsable. Y eso también va por los europeos. Has mencionado a los países bálticos que están un poco locos. Creo que esa era la idea principal, allá por 2022, que una vez decidieron que iban a boicotear la diplomacia, fabricar armas y convertir eso en su camino hacia la paz. Fue entonces cuando la Unión Europea pensó que era una gran idea entregar las llaves del coche a los elementos más radicales. Ya sabes, Kaja Kallas, por ejemplo, de Estonia. Quiero decir, es muy difícil dar marcha atrás y de repente esperar sentido común de su parte. Así que no, creo que, no sé, ya no soy muy optimista. Pero bueno, todavía no he hecho las maletas, aunque parece que estamos bastante cerca. Es muy deprimente haber llegado a este punto. Y no da la impresión, o más bien, da la impresión de que en Europa hay alguien que entiende la gravedad de esta situación, porque lo único que veo son aplausos en los medios. Mira cuánto, lo duro que han golpeado a los rusos. Sí, claro, estás ganando. Ucrania está ganando. Pero nadie ha definido nunca qué significa exactamente ganar en una guerra contra la mayor potencia nuclear del mundo, que además considera esto una amenaza existencial. Nadie. No hay debates, solo este tribalismo absurdo, la idea de que si ellos pierden, eso significa que nosotros ganamos. Ese es todo su razonamiento. Sería como plantearse derrotar a Estados Unidos con una guerra de drones desde México. No quieres ganar esa guerra, no quieres causar tanto dolor, sería un suicidio. Pero bueno, aquí estamos. En fin, ¿algún comentario final? No, quiero decir, No, I mean, I'm not religious, but pray for peace. Sí, no soy religioso, pero reza por la paz. Reza por algo. Ten esperanza de que pase algo. Pero sigue haciendo lo que haces, Glenn, porque tú, sabes, las entrevistas que haces tienen un impacto real. Yo lo veo. Entrevistas a la gente adecuada, haces las preguntas correctas, generas las conversaciones que importan, y eso está teniendo eco en el ámbito intelectual de la red. Sabemos que muchos medios independientes basados en Internet a menudo no tienen ningún control de calidad y sacan lo peor de otros, pero tú sacas lo mejor, sobre todo en el desarrollo intelectual de ideas complejas. Sigue haciendo lo que estás haciendo, porque ya sabes, tú y yo no podemos resolver todos los problemas del mundo. No tenemos la capacidad de tomar decisiones. Pero te puedo asegurar que lo que tú dices, y quizá lo que yo digo a veces, y lo que consigues que otros digan, resuena en ciertos círculos que sí tienen la capacidad de asesorar en política. Así que sí, no te limites a rezar, porque rezar es algo pasivo. Sigue haciendo lo que haces. Y a todos tus seguidores, seguid apoyando a Glenn, porque eres una de las voces más importantes que hay ahora mismo. You're one of the more important voices out there. bueno, gracias. Y sí, espero realmente sirva de algo. Así sueños, gracias por tiempo. Vale, gracias. Que tengas un buen día.